Hola, mi nombre es Taylor Hawkins. Tengo 35 años y hoy quiero contarte la historia de mi vida. Un viaje marcado por heridas, alegrías fugaces y dolores grabados profundamente en mi corazón. Estoy sentado en una pequeña casa de madera sobre una colina en San Diego, donde descansa mi padre, mirando hacia el océano Pacífico que brilla bajo el atardecer. El viento sopla, trayendo consigo el aroma de sal y recuerdos. Recuerdos de una infancia incompleta, de un padre que me enseñó a levantarme una y otra vez, y de cicatrices que el tiempo jamás logró borrar. Déjame empezar desde el principio, desde cuando era un niño de apenas 5 años. Cuando todo en mi pequeño mundo comenzó a desmoronarse. Nací en San Diego, California, en una casita cerca del puerto, donde el olor a pescado y el sonido de las bocinas de los barcos se mezclaban como una melodía familiar. Mi padre, Thomas Hawkins, era un hombre alto, de voz cálida y profunda, pero con unos ojos que siempre escondían una tristeza imposible de describir. Trabajaba en el puerto cargando y descargando mercancías, con las manos endurecidas por los callos y la camisa siempre empapada de sudor. Mi madre, no recuerdo mucho de ella. Solo sé que se llamaba Elizabeth, que tenía el cabello rubio dorado y una sonrisa que alguna vez creí que era mi mundo entero. Pero esa sonrisa desapareció cuando yo tenía 5 años. Era una tarde lluviosa. Yo estaba acurrucado en el suelo, abrazando un osito de peluche desgastado que mi madre había cosido para mí, mientras escuchaba a mis padres discutir en la otra habitación. Los gritos de mi madre, los intentos de mi padre por mantener la calma, y luego, el sonido de la puerta cerrándose de golpe. Corrí en silencio hacia la ventana, pegando mi nariz contra el cristal empañado. Vi a mi madre marcharse bajo la lluvia, cargando una maleta y del brazo de un hombre que no conocía. No se volvió, ni siquiera una vez. Yo lloraba sin entender por qué. Mi padre entró, me levantó en sus brazos y me susurró: «Ahora somos solo tú y yo, Taylor. Pero te prometo que nunca te dejaré». Desde ese día, mi madre desapareció de mi vida. Mi padre jamás volvió a hablar de ella, y yo no me atrevía a preguntar. Una vez, revisando en secreto su cajón, encontré una foto antigua, mi madre sonriendo y mi padre cargándome a mí, un niño regordete y feliz. Escondí la foto bajo mi almohada y la miraba cada noche, tratando de recordar la calidez de mi madre. Pero con los años, esos recuerdos se fueron desvaneciendo como un sueño al despertar. Mi padre, aunque destrozado, no permitió que la tristeza lo venciera. Era un hombre fuerte, convencido de que por dura que fuera la vida, siempre había una salida. Después de que mi madre se fue, dejó su trabajo en el puerto y empezó a hacer cualquier labor que encontrara: reparar coches, repartir mercancías, incluso vender en la calle. Me llevaba a todos lados, desde las polvorientas calles de San Diego hasta puertos lejanos. Recuerdo las tardes en que nos sentábamos en la parte trasera de su vieja camioneta, comiendo bocadillos de pescado frito mientras mirábamos la puesta de sol. Me hablaba del mar, de los barcos que cruzaban el mundo, y de su sueño de algún día tener su propia compañía de transporte. «Taylor», me decía con los ojos brillantes, «algún día estaremos en la cima. Pero recuerda, nada llega fácil. Tienes que luchar. Tienes que resistir». Así pasó mi infancia, sin el abrazo de una madre, sin los días despreocupados que tenían mis compañeros. Crecí al lado de mi padre, entre largos viajes en camión, el sonido de las olas y sus grandes sueños. Aprendí a doblar mi ropa a los 6 años, a cocinar fideos instantáneos a los 7 y a leer mapas para guiarlo a los 9. No era solo mi padre. Era mi maestro, mi amigo, mi mundo entero. Pero por mucho que él se esforzara, yo sentía un vacío. El hueco que dejó una madre que eligió abandonarme. Algunas noches me acostaba en un viejo colchón, escuchando a mi padre suspirar en su escritorio. Bajo la tenue luz de una lámpara amarilla, lo veía escribir, hacer cuentas, dibujar planes de futuro. Sabía que todo lo hacía por mí, por nuestro sueño compartido. Pero también veía su cansancio, las arrugas que poco a poco aparecían en su frente. Me prometí a mí mismo que algún día lo haría sentir orgulloso, que lo ayudaría a cumplir ese sueño. Cuando tenía 8 años, mi padre inició su primer negocio, una pequeña empresa de transporte de carga local. La llamó Pacific Waves Shipping, inspirándose en las olas del Pacífico que tanto amaba. Solo tenía un camión destartalado y unos pocos clientes,
pero él trabajaba como si fuera lo más grande del mundo. A menudo me sentaba en su diminuta oficina, un local barato en las afueras, observándolo hacer llamadas, negociar, firmar contratos. Cada vez que sonreía, yo sabía que habíamos dado un paso adelante. ¿Ves esto, Taylor?, decía mientras me despeinaba. Cada contrato es un ladrillo. Estoy construyendo una casa para nosotros. Pero la vida no eran solo sueños. Recuerdo los días duros en los que tuvo que pedir dinero prestado para pagar a sus trabajadores. O cuando el camión se averió a mitad de carretera y él lo arregló bajo una lluvia torrencial. Una vez, un cliente importante canceló un contrato y lo vi sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos. Yo, en silencio, preparé una taza de café, lo había aprendido de un vecino, y la puse frente a él. Me miró y me regaló una sonrisa débil. Hijo, tú eres la razón por la que no me rindo. En esos años aprendí de él no solo perseverancia, sino también dignidad. Nunca lo vi suplicar, nunca lo vi inclinarse ante la adversidad. Me enseñó que, por cruel que fuera la vida, siempre había que caminar con la cabeza en alto. Aún así, en mi interior seguía anhelando una familia completa. Soñaba con cenas en las que todos estuviéramos reunidos, con una madre que me abrazara y me dijera que me quería. Eran sueños que guardaba en silencio, porque sabía que mi padre ya había hecho todo lo posible por mí. Cuando cumplí 12 años, Pacific Waves Shipping empezó a dar ganancias. Mi padre compró una pequeña casa en las afueras de San Diego. No era lujosa, pero por primera vez tuvimos un verdadero hogar. Yo tenía mi propia habitación, una cama nueva, y por un instante creí que todo podía estar bien. Mi padre contrató a más trabajadores, compró más camiones y poco a poco la empresa fue creciendo. Siempre repetía: Taylor, esto es solo el comienzo. Algún día verás lo que podemos lograr. Pero justo cuando pensé que las cosas finalmente mejoraban, la vida volvió a dar un giro inesperado. Una noche, mi padre regresó a casa con una sonrisa extraña. Me llamó al salón diciendo que tenía algo importante que contarme. Taylor, empezó, con la voz vacilante. Me voy a volver a casar. Me quedé helado, como si alguien me apretara el corazón con fuerza. ¿Casarse otra vez? Nunca lo había considerado. En mi mente, nuestra familia éramos solo él y yo, y no estaba preparado para compartirlo con nadie. Pero al mirarlo a los ojos, vi una felicidad que no veía desde que mi madre nos dejó. Asentí, forzando una sonrisa. Me alegro por ti, papá. Esa noche me quedé acostado, mirando el techo, con la sensación de que se avecinaba una tormenta. No sabía quién era esa mujer, pero algo en mí me decía que no traería nada bueno. Vanessa. Ese era el nombre que mencionó mi padre, y jamás habría imaginado que con su llegada todo cambiaría para siempre. Cuando cumplí 13 años, mi mundo se volvió un enredo de emociones, hormonas y preguntas sin respuesta. Para entonces, mi padre, Thomas Hawkins, ya era un hombre exitoso. Pacific Waves Shipping, aquella empresa que comenzó con un camión destartalado, se había convertido en un nombre respetado en San Diego. Mi padre tenía ahora una flota de camiones, algunos pequeños barcos y una oficina en pleno centro de la ciudad. Nos mudamos de nuestra casa modesta en las afueras a una enorme mansión en La Joya, donde las casas tenían piscina y jardines que miraban al Pacífico. Todavía recuerdo el primer día que crucé la puerta, las paredes blancas impecables, los suelos de madera pulida, las ventanas gigantes dejando entrar una luz dorada. Era un lugar hermoso, pero vacío. Demasiado grande para solo 2 personas. Y entonces empecé a preguntarme cuándo llegaría mi madrastra. La respuesta no tardó mucho. Vanessa apareció un sábado por la tarde. Mi padre me llamó al salón con una emoción poco común en él. Yo bajé las escaleras arrastrando los pies, intentando fingir una sonrisa. Y allí estaba. Vanessa. Joven, quizá solo 10 o 15 años mayor que yo, con el cabello castaño ondeado, labios rojos brillantes y un vestido ajustado que resaltaba cada curva. Me sonrió, pero sentí de inmediato que aquella sonrisa era falsa. Hijo, ella es Vanessa, dijo mi padre, posando la mano en su hombro. Será parte de nuestra familia. Asentí, murmurando un saludo, pero sin apartar mis ojos de ella. Vanessa se inclinó hacia mí,
mirándome fijamente con una voz empalagosa. Taylor, he oído tanto sobre ti. Espero que podamos llevarnos muy bien. Sus palabras eran dulces como la miel, pero en cada gesto percibí falsedad. Volví a asentir y me excusé para encerrarme en mi cuarto. Alcancé a ver la decepción en los ojos de mi padre, pero no podía evitarlo. Algo dentro de mí me gritaba que Vanessa no pertenecía a nuestra vida. Se casaron apenas unos meses después. La boda fue en un lujoso hotel frente al mar, rodeados de cientos de invitados que yo no conocía. Me quedé en un rincón con el traje que mi padre me había comprado, viéndolo sonreír mientras sostenía la mano de Vanessa bajo las lámparas resplandecientes. Busqué en sus ojos una chispa de los viejos tiempos, cuando éramos solo él y yo comiendo bocadillos de pescado en la parte trasera de la camioneta. Pero ya no estaba. Se veía feliz, feliz de una forma a la que yo no podía llegar. No lo culpaba. Él merecía ser amado. Pero eso no detenía la soledad creciente en mi corazón. Un año después, Vanessa dio a luz a mellizos, un niño y una niña. Mi padre los llamó Amber y Aiden. El día en que nacieron me llevó al hospital, me abrazó fuerte y me dijo: «Ahora eres hermano mayor, Taylor. Confío en ti para que cuides de ellos». Miré a través del vidrio del área de recién nacidos a esos dos pequeños en sus cunas, y por primera vez sentí una chispa de calor. Tal vez, pensé, esta era la oportunidad de tener una familia de verdad. Pero ese sueño se desvaneció rápido. Vanessa, con su fachada dulce frente a mi padre, pronto mostró su verdadera naturaleza. Siempre buscaba su atención, desde abrazos calculados cuando llegaba del trabajo, hasta cenas caseras que en realidad mandaba preparar. Hablaba de la empresa como si fuera suya, dando consejos que me parecían absurdos, y mi padre asentía complacido. Empecé a comprender que ella no quería ser solo su esposa. Quería controlar todo lo que él había construido desde cero. Amber, mi hermanastra, creció reflejando la personalidad de su madre. Desde pequeña sabía cómo halagar. Se colgaba del cuello de mi padre llamándolo papi querido con una voz melosa, inventando historias infantiles que lo hacían reír. Pero cuando estábamos solos, mostraba su arrogancia. Recuerdo una vez que tiró mi viejo robot de juguete a la basura, diciendo que era feo y no pegaba con la casa elegante. Lo recogí, lo limpié y lo escondí en mi armario. No me enojé con ella, apenas tenía 4 años, pero entendí que crecería igual que Vanessa. Aiden, en cambio, era diferente. Sus ojos brillaban como los de mi padre y tenía una sencillez que desentonaba con la ostentación de la casa. No le interesaban los juguetes caros que Vanessa le compraba. Prefería sentarse conmigo a escuchar historias de los viajes en camión con papá. Una vez se coló en mi cuarto con un barquito de madera que había armado él mismo. «Taylor, ¿se parece a los barcos de papá?», preguntó, con los ojos iluminados. Le revolví el cabello y le sonreí. «Es perfecto, Aiden. Algún día serás un gran hombre, como papá». Él sonrió de oreja a oreja, y en ese instante supe que había un lazo entre nosotros. Aiden era la única luz en aquella casa cada vez más fría. Pero ni siquiera esa luz alcanzaba para disipar la sombra de Vanessa. Empezó a entrometerse en los negocios de mi padre, proponiendo ideas que podían arruinar Pacific Wave. Una vez la escuché insistir en que invirtiera en bienes raíces y abandonara el transporte marítimo, lo que había sido su vida entera. Mi padre solo rió, le acarició el cabello y le dijo: «Vanessa, no entiendes esta industria. Pero no te preocupes, yo me encargo de todo». Yo estaba detrás de la puerta, apretando los puños, jurándome a mí mismo que protegería a mi padre y todo lo que había levantado. Mi relación con Vanessa se volvía cada día más tensa. Vanessa empezó a criticarme en todo, desde cómo me vestía hasta la manera en que le hablaba a mi padre. «Taylor, deberías aprender a ser más refinado», decía con voz dulce, pero con una mirada helada. Yo asentía en silencio, sin responder, aunque por dentro me hervía una rabia contenida. Sabía que no me odiaba por lo que hacía, sino por lo que representaba. Era el hijo de mi padre, el heredero natural de Pacific Wave y de todo lo que ella codiciaba. Mi padre, a pesar de su apretada agenda, seguía sacando tiempo para mí. En raras noches, cuando Vanessa y los mellizos ya dormían, me llamaba al jardín trasero, donde colocaba un banco con vista al océano.
Allí nos sentábamos a tomar café, una costumbre que había heredado de él, y hablar del futuro. Taylor, me decía, mirando hacia el horizonte, algún día te harás cargo de Pacific Wave. Sé que lo harás mejor de lo que yo lo he hecho. Lo miraba con el corazón hinchado de orgullo, pero cargado de preocupación. Quería contarle lo que sentía sobre Vanessa, mi desconfianza, pero no quería romper su felicidad. Solo asentía, jurándome que nunca dejaría que nadie lo lastimara. Aquellos años viví en una casa llena de lujos, pero vacía de calor familiar. Vanessa y Amber eran espinas constantes, mientras que Aiden era la única razón por la que aún no perdía la esperanza de tener una familia real. Pero, en el fondo, sabía que la tormenta que había presentido la noche en que mi padre me habló de Vanessa estaba cada vez más cerca. No imaginaba que arrasaría con todo, dejando heridas imposibles de sanar. Cuando cumplí 18, decidí marcharme. Abandonar la casa de la joya, San Diego, aquella jaula dorada que Vanessa había convertido en un campo de batalla silencioso. Ya no soportaba sus miradas frías y punzantes, sus palabras calculadas disfrazadas de dulzura, ni la forma en que Amber imitaba a su madre, mirándome como si yo fuera un extraño en la casa de mi propio padre. Solo Aiden, con sus 5 años y su sonrisa pura, me hacía dudar cada vez que pensaba en irme sin mirar atrás. Pero sabía que si me quedaba, acabaría atrapado en un torbellino de engaños y codicia. Necesitaba irme. Necesitaba demostrarme que podía valerme por mí mismo, sin vivir a la sombra de mi padre. Solicité ingreso en la Universidad de Stanford, a cientos de kilómetros de San Diego. El día que recibí la carta de aceptación corrí al jardín, al banco donde mi padre y yo solíamos sentarnos a mirar el mar. Él estaba allí, con la mirada un poco triste, pero sus ojos se iluminaron al verme. «Hijo, sabía que lo lograrías», me dijo, posando una mano en mi hombro. «Pero prométeme algo, no importa dónde vayas, siempre regresa. Pacific Wave es tuyo, Taylor». Asentí, conteniendo las lágrimas, sin atreverme a confesarle que me aterraba volver y enfrentar a Vanessa y sus intrigas. El día que me fui, Aiden corrió hasta la puerta. Me abrazó con fuerza, los ojos enrojecidos y temblando. «Taylor, ¿vendrás a visitarme?», preguntó con voz quebrada. Me agaché, despeiné su cabello y puse en sus manos un pequeño barco de madera que yo mismo había construido, una réplica en miniatura de los barcos de Pacific Wave. «Te lo prometo, Aiden. Quédate con esto para que recuerdes que siempre estaré contigo». Él asintió, abrazando el barco con fuerza, y yo subí al coche, obligándome a no mirar atrás para que las lágrimas no cayeran. Stanford era otro mundo. Salas de conferencias enormes, profesores apasionados, estudiantes brillantes de todas partes del planeta. Al principio me sentí pequeño, pero pronto me descubrí rebosante de ambición. Elegí estudiar administración de empresas, no solo para continuar el legado de mi padre, sino para aprender cómo proteger un imperio como Pacific Wave de la codicia, tanto interna como externa. Me volqué en los estudios, en trabajos a medio tiempo, en clubes de emprendimiento. Las noches en la biblioteca, los debates intensos con mis compañeros, los fracasos en proyectos grupales, todo eso me fue forjando. Dejé de ser el chico que solo seguía a su padre en viajes de camión. Me estaba convirtiendo en un hombre con sueños y ambiciones propias. Pero, aun estando lejos, nunca pude romper del todo el lazo con mi familia. Llamaba a mi padre cada semana, escuchando sus relatos sobre nuevos contratos, nuevos barcos y sobre Aiden, que crecía con el mismo amor por el mar que él. Casi nunca mencionaba a Vanessa ni a Amber, y yo tampoco preguntaba. Una vez Aiden me llamó entusiasmado para contarme que papá lo había llevado a bordo de un barco real durante las vacaciones. «Taylor, me puse en la proa y sentí que el mundo entero era mío», dijo, y yo sonreí, imaginándolo con el viento agitando su cabello. Pero también escuché soledad en su voz. «Vanessa cada vez es más estricta y Amber siempre exige cosas. Solo quiero estar contigo y con papá», susurró. Y sentí el corazón encogerse. Tras 4 años, me gradué con honores. Decidí continuar con una maestría en Stanford para profundizar en gestión financiera y estrategia empresarial. Durante esos años viví en un pequeño apartamento, sobreviviendo con becas y trabajos temporales. Nunca pedí dinero a mi padre, no por orgullo, sino porque quería demostrar que podía valerme por mí mismo. Aún así,
Cada vez que recibía una carta suya, escrita de puño y letra, mi corazón se calentaba. Siempre me hablaba de Pacific Wave, de sus planes de expansión, y terminaba con la misma frase. Estoy orgulloso de ti, Taylor. No olvides el camino de regreso. A los 26, tras completar mi maestría, decidí volver a San Diego. No porque extrañara la Casa de la Joya, sino porque extrañaba a mi padre, extrañaba a Aiden y sentía que era momento de enfrentar lo que había dejado atrás. Para entonces, Pacific Wave era ya una gran empresa con decenas de barcos, cientos de empleados y oficinas en Los Ángeles y Seattle. Mi padre me recibió en el aeropuerto, me abrazó fuerte y me dijo: «Hijo, es hora de que estés a mi lado». Lo miré, notando las arrugas más profundas, el cabello más canoso, pero la misma fuerza en su mirada. Asentí, decidido a no fallarle. Me integré a Pacific Wave como gerente de proyectos. Rápidamente demostré mi valía, negociando contratos, optimizando rutas, proponiendo innovaciones que ahorraban millones. Al principio, los colegas mayores me miraban con recelo, pensando que era solo el hijo mimado del dueño. Pero trabajé día y noche, revisando informes, inspeccionando contenedores, y poco a poco gané su respeto. Mi padre me miraba y sonreía. «Eres verdaderamente mi hijo». Pero en la Casa de la Joya, el ajedrez silencioso continuaba. Vanessa, ahora con casi 40, seguía luciendo joven, aunque sus ojos se habían vuelto más afilados. Me recibía con palabras dulces, pero la tensión en su sonrisa lo decía todo. Amber, con 14 años, ya era una adolescente altiva, siempre vestida con ropa de lujo y hablando de marcas caras. Me miraba con una mezcla de envidia y desprecio, como si yo fuera una amenaza para su lugar en la familia. No me importaba Amber. Pero Vanessa era distinta. Había comenzado a aparecer en la empresa, asistiendo a reuniones como consultora de mi padre, aunque yo sabía que no entendía nada del negocio marítimo. Cada vez que abría la boca, tenía que contenerme para no desmentirla de inmediato. Aiden, también de 14, era mi único consuelo. Seguía siendo sencillo, con el mismo brillo en los ojos, corriendo al patio para escuchar mis historias de Stanford o de los barcos de Pacific Wave. Una vez me enseñó un dibujo suyo, un barco en el mar con mi padre y yo en la proa. «Algún día quiero trabajar con ustedes», me dijo, y lo abracé con el corazón rebosante de amor, aunque también de preocupación. Sabía que Vanessa y Amber lo veían como una pieza más de sus planes, y temía que lo dañaran. Mi relación con Vanessa se tensaba cada vez más. Empezó a sugerirle a mi padre que yo debía descansar tras tantos años de estudios, que aún no estaba preparado para cargos importantes. Lo supe por un colega, y me llené de rabia. Enfrenté a mi padre directamente. «Papá, no necesito que Vanessa se meta en mi trabajo». Él me miró serio. «Taylor, solo quiere lo mejor para la familia. Intenta llevarte bien con ella». Sus palabras dolieron. Sabía que la amaba, pero también que ella lo estaba manipulando paso a paso. En esos días vivía con dos objetivos claros: proteger el legado de mi padre y cuidar a Aiden. Sabía que el camino no sería fácil, que Vanessa y Amber no se detendrían. Pero nunca imaginé que, solo unos años después, todo se derrumbaría de la forma más cruel. Los siguientes 2 años fueron de crecimiento. A los 28, vi a Pacific Wave llegar a lo más alto. Aquella empresa que mi padre había empezado con un camión destartalado ahora tenía decenas de barcos, oficinas en Los Ángeles, Seattle y una nueva sucursal en Houston. Trabajé sin descanso, no solo para demostrar mi valor, sino para cumplir mi promesa, llevar Pacific Wave a la cima que mi padre siempre soñó. Pero con cada paso adelante, sentía la sombra de Vanessa y Amber. Silenciosa, calculadora, acechando cada rincón de mi vida. Vanessa se había convertido en una presencia constante en la empresa, siempre impecable, siempre sonriente, en vestidos caros. Se hacía llamar asesora de mi padre, aunque no tenía idea de logística ni de transporte marítimo. En las reuniones se sentaba a su lado, asintiendo, intercalando comentarios que parecían razonables, pero que eran puro humo. «Thomas, deberías pensar en expandirte al mercado asiático», decía con dulzura, lanzándome una mirada fugaz para medir mi reacción. Yo me mantenía en silencio, tomando notas, pero por dentro hervía. Mi padre,
Como siempre, sonreía y asentía. Gracias, Vanessa. Lo pensaré. Sabía que en realidad no le prestaba atención, pero su sola presencia en la empresa me corroía. Era un recordatorio constante de que ella no quería ser solo la esposa perfecta. Quería una parte del poder de Pacific Wave. Amber, ya con 16 años, mostraba sus verdaderos colores. Se había convertido en una adolescente arrogante, ostentando los regalos de lujo que Vanessa le compraba, bolsos de diseñador, zapatos caros, viajes a Hawái o a Maldivas. Un día apareció en mi oficina con un vestido brillante y me dijo con aire triunfante: Taylor, creo que trabajaré aquí cuando me gradúe. Al fin y al cabo, es un negocio familiar, ¿no? La miré con calma y respondí: Amber, si quieres trabajar aquí, tendrás que aprender y ganártelo como todos los demás. Ella sonrió con desdén y se fue. Pero en sus ojos vi la verdad, no me veía como hermano, sino como un rival. Aiden, en cambio, seguía siendo la luz de mi vida. A los 16 años, Aiden ya era alto, con una sonrisa sencilla y unos ojos claros como los de nuestro padre. No le importaban los lujos en los que Vanessa y Amber se deleitaban. Prefería pasar tiempo en los muelles escuchando historias de los marineros sobre viajes por el mar, o sentarse conmigo en la oficina, preguntando cómo se dirigía un barco. Taylor, quiero ser capitán algún día, como papá, me dijo una vez, con la mirada encendida. Sonreí y le despeiné el cabello. Lo lograrás, Aiden. Pero primero estudia con empeño. Sabía que Aiden tenía las cualidades de nuestro padre: perseverancia, pasión y un corazón genuino. Me juré protegerlo, mantenerlo a salvo de Vanessa y Amber. Pero empecé a notar los movimientos ocultos de Vanessa. Me fijé más en sus acciones. Se reunía frecuentemente con abogados que mi padre no conocía. Además, insistía en que debía reorganizar sus bienes para asegurar el futuro de Amber y Aiden. Sabía que lo que realmente temía era que yo, como hijo mayor, fuera el heredero preferido. Y no estaba equivocada. Una noche, mientras estábamos solo mi padre y yo en el jardín, bajo la luz plateada de la luna reflejada en el océano, me tomó de la mano y me habló en voz baja y seria. Taylor, lo he pensado mucho. Pacific Wave, todo lo que he construido, será tuyo. Confío en que sabrás dividirlo con justicia, no solo para Aiden, sino también para Amber y Vanessa. Creo en tu corazón y en tu mente. Tú tomarás mejores decisiones de las que yo jamás podría. Lo miré, abrumado, sin saber qué decir. Su confianza era una carga pesada, pero también el mayor orgullo de mi vida. Asentí, prometiéndome no fallarle. Durante esos años viví en una guerra silenciosa. Vanessa y Amber de un lado, con sus sonrisas falsas y planes escondidos. Yo, del otro, decidido a proteger a Pacific Wave y a Aiden. Mi padre, en medio, nos amaba a todos a su manera, pero yo sabía que no veía la oscuridad que crecía dentro de su propia casa. Solo esperaba poder mantener todo en pie antes de que llegara la tormenta que siempre había presentido. A los 34, Pacific Wave Shipping ya era un ícono de la industria marítima. Yo dirigía la empresa con todo mi corazón, no solo porque era el legado de mi padre, sino porque era la prueba de los años de sudor y lágrimas que él había invertido en ella. Mi padre, ya en sus 60, seguía yendo a la oficina cada día, a pesar de que yo le pedía que descansara. Se sentaba en su escritorio, mirando por la ventana hacia el mar, recordando los primeros días cuando apenas comenzaba el negocio. Taylor, me decía, con los ojos brillando como antes. Has hecho más de lo que yo jamás soñé. Sus palabras me llenaban de fuerza, pero también pesaban, porque sabía que Vanessa y Amber estaban esperando que yo tropezara. Una mañana de octubre, mientras revisaba un contrato con un socio japonés, sonó mi teléfono. Era la secretaria de mi padre, con voz temblorosa. Taylor, debe venir al hospital ahora. El señor Thomas ha tenido un infarto. Se me cayó la pluma, y el corazón se me detuvo. Corrí, conduciendo como un loco entre las calles abarrotadas de San Diego, con la mente en blanco, solo con imágenes de mi padre, ese hombre indomable que me enseñó todo. Cuando llegué al hospital, Vanessa y Amber ya estaban en el pasillo, con los ojos rojos. Aiden, que estudiaba en Berkeley, aún no había llegado. Corrí hacia urgencias, pero un médico me detuvo.
Señor Hawkins, dijo con voz grave, hicimos todo lo posible. Su padre ha fallecido. Me quedé congelado, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Mi padre, el hombre que me abrazó cuando mi madre me abandonó, que me enseñó a levantarme tras cada caída, se había ido. Entré en la habitación y lo vi allí, con el rostro sereno pero frío. Le tomé la mano, mientras las lágrimas caían sin control. Papá, lo siento, no pude hacer más. Vanessa entró y me abrazó, pero sentí la falsedad en sus brazos. Amber lloraba detrás de ella, aunque sus ojos me miraban como calculando algo. No me importaba. En ese momento, solo deseaba que Aiden estuviera allí para compartir ese dolor. El funeral de mi padre se celebró solemnemente en una gran iglesia en el centro de San Diego. Asistieron cientos, empleados de Pacific Wave, socios comerciales y viejos amigos de sus días en los muelles. Vanessa y Amber estaban al frente, vestidas de negro elegante, recibiendo condolencias con expresiones perfectamente dolidas. Yo permanecí a su lado, intentando mantener la compostura, aunque por dentro tenía un huracán. Aiden voló desde Berkeley y me abrazó en cuanto bajó del avión. Taylor, dijo, con la voz quebrada, no puedo creer que papá se haya ido. Lo sostuve fuerte, compartiendo el peso de nuestra pérdida. Éramos dos hermanos, pilares apoyándose el uno al otro contra una ola devastadora. Enterramos a mi padre en una colina familiar que siempre había visitado para encontrar paz. Desde allí se veía el Pacífico, entre altos pinos y la brisa salada del mar. Recordé cuando me llevaba de niño y me señalaba el horizonte. Taylor, el océano nos enseña que cada ola pasa, pero hay que ser fuerte para enfrentarlas. Ahora descansaba allí, bajo una lápida que decía, Thomas Hawkins, hombre del mar. Me quedé de pie frente a su tumba, dejando un ramo de flores blancas, y le prometí que protegería todo lo que nos había dejado. Una semana después del funeral, el abogado de mi padre, David Carter, nos convocó a su despacho para leer el testamento. Nos sentamos en una pequeña sala, con el aire denso como plomo. Vanessa, con un discreto vestido negro, estaba erguida, las manos entrelazadas. Amber, a su lado, tenía los ojos rojos, pero brillaban con expectativa. Aiden se sentó junto a mí, sujetando el barquito de madera que yo le había dado años atrás. El señor Carter abrió la carpeta y leyó con voz firme. Según el testamento del señor Thomas Hawkins, todos los bienes, incluidas las acciones de Pacific Wave Shipping y las propiedades personales, se transfieren a su hijo mayor, Taylor Hawkins. También dejó un pequeño fondo fiduciario para Amber y Aiden, pero la gestión y distribución de los activos quedará a entera discreción de Taylor. La sala quedó en silencio. Sentí la mirada de Vanessa como un puñal. Me sonrió, pero su gesto era rígido, enmascarando los celos y la ira. «Felicidades, Taylor», dijo con voz dulce, aunque temblorosa. «Thomas debía estar muy orgulloso de ti». Amber mordía su labio, con los ojos clavados en el suelo, decepcionada. Sabía que había soñado con una gran parte de la herencia, con la vida de lujos que ella y su madre habían planeado. Aiden apretó mi mano y susurró. «No necesito nada. Solo quiero recordar a papá». Sus palabras atravesaron mi corazón. Como yo, como nuestro padre, a Aiden no le importaban el dinero ni el poder. Solo quería conservar la memoria del hombre que nos enseñó a amar el mar. Tras la lectura del testamento, me sentí agotado. No podía seguir en la casa de la joya, donde Vanessa y Amber reinaban con sus intrigas. Decidí mudarme a la pequeña casa de madera en la colina, junto a la tumba de mi padre. Era un hogar sencillo, con pocas habitaciones y un balcón que miraba al mar, pero me ofrecía la paz que necesitaba. Cada día visitaba la tumba de papá, limpiaba la lápida, dejaba flores frescas y le contaba sobre Pacific Wave, sobre Aiden y sobre mis esfuerzos por cumplir la promesa que le hice. Manejaba la empresa a distancia, con mi portátil y el teléfono, y solo acudía a la oficina para las juntas directivas. Los empleados de Pacific Wave me apoyaban, pero yo sabía que Vanessa y Amber esperaban el momento en que tropezara para volcar la situación a su favor. En esos días vivía como una sombra, atrapado entre el peso de la empresa y el dolor de su ausencia. La colina se convirtió en mi refugio, donde podía escuchar las olas y sentir la presencia de mi padre. Pero el que realmente me salvaba de derrumbarme era Aiden. En su último año en Berkeley,
con una agenda repleta. Aún así volaba a San Diego cada mes, trayendo un ramo de flores para la tumba de papá y nuevas historias para compartir conmigo. Una tarde llegó a la casa de madera con una bolsa de hamburguesas del viejo restaurante al que papá solía llevarnos. Nos sentamos en el balcón, comiendo y mirando el mar. Taylor, dijo con voz baja, extraño a papá. Extraño cuando hablaba de los barcos, de cómo levantó Pacific Wave desde la nada. Asentí, con un nudo en la garganta. Yo también lo extraño, Aiden. Pero él querría que sigamos adelante, que seamos fuertes. Aiden me miró, con los ojos brillantes, aunque llenos de tristeza. Taylor, no quiero competir contigo. Solo quiero que seamos hermanos, como papá hubiera querido. Sus palabras me conmovieron profundamente. Le conté sobre los días en que papá y yo recorríamos San Diego en aquella vieja camioneta, sobre cómo me enseñó a nunca rendirme. Aiden escuchaba atento, a veces sonriendo, a veces limpiándose las lágrimas. Me habló de sus sueños. Quería convertirse en ingeniero naval y diseñar barcos tan poderosos como los de Pacific Wave. Taylor, me dijo, no sé si podré ser como papá, pero quiero intentarlo. Le tomé la mano y le prometí. Aiden, cuando te gradúes, te apoyaré en todo. Si quieres emprender, trabajar en Pacific Wave o buscar tu propio camino, siempre estaré contigo. También compartí mi decisión. Cuando cumplas 30, dividiré la herencia de papá contigo. Te la mereces, Aiden. Tienes su corazón. Él negó con firmeza. No necesito la herencia. Pero en mi interior sabía que era lo correcto. Porque Aiden no era solo mi hermano, era el único que entendía de verdad el valor de lo que papá nos había dejado. Ese día nos quedamos en silencio, viendo el sol hundirse en el océano, compartiendo nuestro duelo y el recuerdo de papá. En los meses siguientes, Aiden volvió a Berkeley para terminar su último año. Nos manteníamos en contacto por teléfono, y cada vez que me llamaba, sentía la fuerza que me transmitía. Aiden era mi razón para seguir adelante, para no dejar que la tristeza me consumiera. Desde aquella pequeña casa de madera, cuidando del legado de mi padre, yo seguía dirigiendo Pacific Wave. Pero en mi corazón sabía que los desafíos no habían terminado. Vanessa y Amber, aunque silenciosas tras la lectura del testamento, seguían siendo una amenaza latente. Y no esperaba que, apenas unos meses después, otra tragedia desgarrara lo que quedaba de nuestra familia. Los meses tras la muerte de mi padre transcurrieron en un ritmo callado. Cada mañana caminaba hasta su tumba en la colina, dejaba una flor blanca sobre la piedra y le susurraba acerca de Pacific Wave, de Aiden y de mis esfuerzos por cumplir la promesa que le hice. La pequeña casa de madera en la colina se convirtió en mi refugio, donde podía escuchar las olas del océano y sentir la paz que mi padre había encontrado allí. Entonces llegó mi cumpleaños número 35. Nunca tuve la costumbre de celebrarlo, y menos después de la muerte de mi padre. Para mí era un día más, una excusa para sentarme en el balcón de la casita, beber café y contemplar el mar. Pero esa mañana, al regresar de visitar la tumba, encontré un paquete pequeño en la puerta. Estaba envuelto con cuidado en un papel plateado brillante, sin remitente, solo una tarjeta que decía, «Feliz cumpleaños, Taylor». Fruncí el ceño al levantar la caja, notando su peso considerable. Una incomodidad me recorrió, pero me convencí de que tal vez era un regalo de algún socio o empleado de Pacific Wave. La abrí, y dentro había un reloj Rolex, un Submarine de oro blanco que relucía bajo la luz del sol. Era hermoso, caro, pero completamente ajeno a mí. Lo sostuve en la mano, admirando su brillo, aunque sentía un peso en el pecho. Yo ya tenía un recuerdo mucho más valioso, el viejo reloj Seiko de mi padre, el que había llevado durante todos sus años de esfuerzo. Ese Rolex, por lujoso que fuera, no significaba nada para mí. Mis pensamientos fueron hacia Aiden. Estaba en su último año en Berkeley, luchando por graduarse con honores. Ese regalo podría ser un impulso, una forma de demostrarle que creía en su futuro. Lo envolví de nuevo y escribí una nota breve. Aiden, este regalo es para animarte. Estoy orgulloso de ti. Taylor. Lo envié por mensajería urgente a su residencia universitaria, junto con una caja de galletas de nuestro restaurante favorito. Luego volví a mi rutina, sin pensar demasiado en el obsequio.
Solo quería que Aiden supiera que, pese a los kilómetros que nos separaban, siempre estaba con él. Al día siguiente, mientras revisaba informes financieros en la casa de la colina, sonó el timbre. Abrí la puerta sorprendido. Vanessa y Amber estaban allí. Vanessa llevaba un vestido elegante, pero su rostro lucía tenso, sin la habitual sonrisa fingida. Amber, detrás de ella, recorría la casa con la mirada, con un gesto de desdén. «Taylor», dijo Vanessa, forzando un tono amable. «Queríamos visitarte. Hace tiempo que no nos vemos, ¿no?». Asentí, invitándolas a pasar, aunque la desconfianza me mordía por dentro. No habían puesto un pie allí desde que me mudé. Nos sentamos en la pequeña sala, y Vanessa empezó a preguntarme por el trabajo, por la empresa, con un tono inquisitivo que reconocía muy bien. «¿Cómo lo llevas, Taylor? No debe ser fácil dirigir la compañía desde aquí», dijo, paseando la mirada por la habitación como buscando algo. Amber jugueteaba con el móvil, pero de vez en cuando miraba a su madre. La charla siguió superficial hasta que, de repente, Vanessa preguntó: «Por cierto, ¿recibiste algo especial por tu cumpleaños?». Su voz sonaba ligera, pero había en ella una urgencia que revelaba el verdadero motivo de su visita. Fruncí el ceño, aunque no le di importancia. «Sí, un reloj Rolex», respondí, observando sus reacciones. «Es bonito, pero no es mi estilo». Se lo mandé a Aiden para animarlo en sus estudios. En un instante, el rostro de Vanessa se tornó pálido, como si la sangre se le hubiera drenado. Soltó un grito agudo, histérico, que me heló la sangre. «¿Qué? ¿Se lo mandaste a Aiden? ¿Estás loco, Taylor?». Se levantó de golpe, con las manos temblorosas y los ojos desorbitados. «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no lo guardaste?». Su voz se quebraba entre la furia y la desesperación, como si hubiera cometido un pecado imperdonable. No entendía nada. Amber levantó la cabeza, desencajada. «Mamá, tú dijiste que», balbuceó, pero Vanessa la interrumpió gritando: «Cállate, Amber. No digas nada». Se lanzó hacia su bolso, lo revolvió y sacó su teléfono. Marcó frenéticamente. «Aiden. Aiden, contesta», gritaba al auricular, sin obtener respuesta. Llamó 1, 2, 3 veces, cada vez más desesperada. «¿Por qué no responde? Taylor, hiciste algo terrible. Si le pasa algo a Aiden, jamás te lo perdonaré». El corazón me golpeaba en el pecho. Una premonición oscura me recorría las venas. «Vanessa, ¿de qué hablas? ¿Qué tiene de malo ese reloj?», pregunté, intentando mantener la calma. Pero antes de que pudiera responder, el televisor de la sala interrumpió con un boletín urgente. La voz del presentador temblaba. «Una explosión acaba de ocurrir en la Universidad de Berkeley, en el área de dormitorios estudiantiles. 3 estudiantes han sido confirmados muertos. La policía investiga la causa». Me quedé helado, sintiendo que la sangre se me congelaba. Vanessa lanzó un grito desgarrador, su teléfono cayó al suelo y se hizo añicos. Amber la abrazó, llorando, pero con los ojos evitando los míos. Corrí al televisor, subiendo el volumen, rezando por haber entendido mal. Pero allí apareció el nombre de Aiden, junto a una foto suya sonriendo en su primer día en Berkeley. «Aiden», susurré, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me giré y vi a Vanessa desplomarse en una silla, blanca como la cal, repitiendo: «No puede ser, no puede ser». Amber sollozaba a su lado, pero algo en su mirada evitaba encontrar la mía. Apreté los puños, conteniendo la rabia y el dolor que me desgarraban. «Vanessa», dije entre dientes, «¿qué sabes de esto?». Ella negó con la cabeza, pero el pánico en sus ojos lo revelaba todo. Había un secreto, una verdad terrible escondida tras aquel regalo de cumpleaños. «Si tú estás detrás de esto, te juro que tú y tu hija pagarán». Agarré las llaves del coche y salí disparado. Conduje hacia Berkeley como un poseso, llamando a la policía, a los amigos de Aiden, a cualquiera que pudiera darme un hilo de esperanza. Pero al llegar, solo encontré devastación. Parte del dormitorio destruido, humo todavía elevándose y policías acordonando la zona. Un agente me confirmó lo inevitable: Aiden estaba entre las 3 víctimas.
El Rolex que le envié había explotado en sus manos. Caí de rodillas, las lágrimas desbordando, sintiendo que el mundo se derrumbaba de nuevo. Aiden, el muchacho de la sonrisa pura, el único hermano que amé de verdad, se había ido, y no pude hacer nada por salvarlo. Los cuerpos habían sido trasladados al hospital Alta Bates, a unos kilómetros de allí. Me obligué a recomponerme, conduje hasta el hospital, llamando en el camino a Jake, el mejor amigo de Aiden. Taylor, lloraba Jake. Estábamos en el dormitorio cuando escuchamos la explosión. Aiden acababa de recibir un paquete. Colgué. No podía escuchar más. La imagen de mi hermano abriendo el regalo, sonriendo al ver el Rolex, se incrustó en mi mente como una daga. En el hospital, me abrí paso entre policías y médicos hasta urgencias. Un oficial me detuvo, pero al saber que era el hermano, me dejó entrar. Un médico se acercó con ojos compasivos. Señor Hawkins, lo siento mucho. No había nada más que pudiéramos hacer. Me condujo a una sala fría donde el cuerpo de Aiden reposaba bajo una sábana blanca. Con manos temblorosas, la aparté, y mi corazón pareció detenerse. Su rostro, que alguna vez se iluminaba al hablar de barcos, estaba ahora carbonizado y desfigurado, casi irreconocible. Solo el brazalete de cuero que le regalé en su cumpleaños número 18, aún en su muñeca, confirmaba que era Aiden, mi único hermano. Lo abracé, dejando que mis lágrimas empaparan la sábana, y susurré. Aiden, lo siento, yo te maté. Yo debería estar ahí, no tú. No sé cuánto tiempo permanecí en esa sala, solo que al salir sentía que una parte de mí había muerto con él. En el pasillo me esperaba la policía. Un hombre de mediana edad se presentó como el detective Miller, del Departamento de Policía de Berkeley. Señor Hawkins, necesitamos su cooperación. La explosión no fue un accidente. Hay señales de un artefacto explosivo sofisticado. Sus palabras me atravesaron como una puñalada, pero al mismo tiempo encendieron mi furia. El Rolex. Vanessa. Su reacción de pánico. Las piezas empezaron a encajar. El FBI y la ATF se involucraron de inmediato. Sellaron la zona, recogieron escombros y entrevistaron testigos. Conocí al agente especial Connor Cruz en la oficina del FBI en San Francisco, un hombre agudo, de mirada penetrante. Señor Hawkins, dijo con voz firme, encontramos restos de un explosivo incrustado en el Rolex. Fue diseñado para detonar al abrir la caja del regalo. ¿Tiene alguna idea de quién podría estar detrás? Lo miré a los ojos, con la voz quebrada entre rabia y dolor. Vanessa. Mi madrastra. Fue a mi casa justo después de que envié el reloj a Aiden. Entró en pánico cuando lo supo. El agente Cruz tomó notas, su expresión se volvió más grave. Necesitaremos toda la información que tenga sobre Vanessa y cualquier detalle del paquete. ¿Conserva la caja o la tarjeta? Asentí, recordando que había dejado la tarjeta en un cajón de la casa de madera. Prometí entregarla. Desde ese momento, me convertí en parte de la investigación. Ya no solo quería la verdad para Aiden. Quería que, si Vanessa era la culpable, pagara por su crimen. En los días siguientes colaboré estrechamente con el FBI. Les entregué todo lo que sabía sobre Vanessa, sus intromisiones en Pacific Wave, sus reuniones secretas con abogados, incluso un correo que había encontrado donde mencionaba revaluar las acciones de la compañía. Los llevé a la casa de madera y les entregué la caja y la tarjeta. Los expertos de la ATF confirmaron que el artefacto había sido fabricado por un profesional con un explosivo raro, solo accesible en canales clandestinos. Rastrearon el Rolex y lo que descubrieron me heló la sangre. Había sido comprado en un mercado de la dark web a través de una cuenta anónima, pero el pago estaba vinculado a una cuenta bancaria asociada con Vanessa. El FBI profundizó más y halló que había estado en contacto con un intermediario de Los Ángeles vinculado a organizaciones criminales. El agente Cruz me mostró mensajes de texto desencriptados. En ellos, Vanessa solicitaba un regalo especial para resolver el problema de la herencia. Su motivo quedó al descubierto. Quería eliminarme a mí, asegurar que la herencia y Pacific Wave quedaran en manos de Amber y Aiden. Pero como yo envié el reloj a Aiden, su plan se volvió contra ella, arrebatándole la vida a su propio hijo.
Me senté en la oficina del FBI escuchando todo, sintiendo como si me apuñalaran una y otra vez. Vanessa había querido matarme, pero en su codicia había terminado matando a Aiden. Fue el castigo más cruel que podía recibir. ¿La arrestarán?, pregunté, con los puños cerrados. El agente Cruz asintió. Estamos reuniendo pruebas suficientes, pero prepárese. Este caso levantará un gran revuelo. 3 días después, Vanessa fue arrestada en la Casa de la Joya. Yo no estuve allí, pero me contaron que gritaba, lloraba y negaba todo mientras la esposaban. No quería hacerle daño a Aiden. Solo quería proteger a mis hijos. Repetía, pero nadie le creyó. Amber, al ver a su madre detenida, se desplomó en el suelo, sollozando. La noticia corrió como pólvora. Explosión en Berkeley. Madrastra acusada de planear la muerte de su hijastro por herencia, gritaban los titulares. Sentí náuseas. No porque la verdad saliera a la luz, sino porque todo me recordaba que Aiden se había ido, por la ambición de su propia madre. Vanessa se quebró por completo tras su arresto. Fue trasladada a un hospital psiquiátrico, diagnosticada con un colapso nervioso severo. Pasaba los días murmurando el nombre de Aiden, llorando y culpándose. Yo nunca la visité. No porque no pudiera enfrentarla, sino porque jamás la perdonaría. Ella me arrebató a mi hermano, el único que me quedaba tras mi padre. Lo mínimo que deseaba era que viviera con esa culpa el resto de su vida. Amber, mientras tanto, cayó en una depresión profunda. Ya no era la adolescente arrogante mostrando su vida en redes. La presión pública, los titulares llamándola hija de una asesina, y la pérdida de su hermano la aisló del mundo. Aunque el FBI la exoneró, concluyendo que no sabía nada del plan, aún así fue interrogada y rechazada por sus propios amigos. Nunca la vi, pero una vez me envió un mensaje. Taylor, lo siento. No sabía que mamá podía ser tan cruel. No respondí. No por rencor, sino porque no me quedaban fuerzas para enfrentar más apariencias. Después de la muerte de Aiden, vivía como un fantasma en la casa de la colina. Cada mañana visitaba la tumba de mi padre. Y ahora, junto a ella, estaba la de Aiden. En menos de 8 meses había perdido a las 2 personas más importantes de mi vida. Mi padre, que me enseñó la resiliencia. Y Aiden, mi hermano de sonrisa pura, el único que consideraba verdadera familia. Me quedaba de pie bajo los pinos, la brisa marina trayendo el sabor salado de mis lágrimas. Coloqué un ramo de flores blancas en su tumba, junto al barquito de madera que había atesorado como un tesoro. Aiden, susurré, con la voz rota. Perdóname. Yo debí haberte protegido. El funeral de Aiden fue sencillo pero digno, lejos de la grandiosidad del de mi padre. No quería miradas curiosas ni murmullos. Solo asistieron algunos de sus amigos cercanos de Berkeley, empleados leales de Pacific Wave y yo. Me quedé junto a su ataúd, observando su rostro parcialmente reconstruido por la funeraria, aunque las cicatrices de la explosión seguían presentes. Tomé su mano por última vez, sintiendo la frialdad de la muerte, y juré que esa tragedia no volvería a repetirse. Ni Vanessa ni Amber estuvieron allí. No las invité, y tampoco se atrevieron a venir. Quizá, en el fondo, sabían que su presencia solo agravaría el dolor. Enterré a Aiden junto a nuestro padre, en la colina frente al Pacífico. Allí, donde papá solía decir que el mar nos enseñaba a enfrentar sus olas. Levanté una pequeña lápida grabada con su nombre. Aiden Hawkins, amante del mar. Cuando los últimos asistentes se fueron, me quedé sentado entre las 2 tumbas, mirando el océano. El atardecer teñía el horizonte de rojo, y en mi mente vi las siluetas de mi padre y de Aiden sobre un barco, saludándome. Lloré, no por debilidad, sino porque sabía que nunca volvería a escuchar sus voces, ni a compartir con ellos los sueños del mar. La verdad sobre Vanessa, el Rolex y la muerte de Aiden dejó una lección amarga. La ambición ciega puede destruirlo todo. Su avaricia no solo destrozó la familia, sino que le arrebató la vida a su propio hijo. Pensé en los años de intrigas, de sonrisas falsas, de halagos y planes ocultos. Si no hubiera existido esa codicia, quizá Aiden seguiría aquí, llamándome cada semana para hablar de los barcos que soñaba diseñar. Pero la ambición de Vanessa lo convirtió todo en cenizas.
Y el precio que pagó fue una pérdida irreparable. Decidí cortar todo lazo con ella y con Amber. No por odio, sino porque no podía seguir viviendo en un mundo gobernado por la traición. Vanessa pasaría el resto de su vida atormentada por la culpa. Amber, aunque inocente en el crimen, arrastraría las consecuencias de los actos de su madre. Regresé a Pacific Wave, no con el entusiasmo de antes, sino con un sentido de deber. La empresa era el legado de mi padre, el sueño que construimos juntos. Me sentaba en su viejo despacho, mirando el reloj Seiko que había dejado en el escritorio, sintiendo como si aún me observara. Seguí dirigiendo la compañía, cerrando contratos, ampliando la flota, asegurando que el nombre de Thomas Hawkins siguiera siendo un faro en la industria marítima. Pero cada día, al volver a la casa de madera, cargaba con una herida imposible de sanar. Cada vez que miraba el mar, veía a Aiden, el muchacho de ojos brillantes y grandes sueños, y el corazón me dolía. Comencé a escribir un diario, recopilando recuerdos de mi padre y de Aiden. No para olvidarlos, sino para mantenerlos vivos. Escribí sobre los viajes en camioneta con papá, sobre las tardes en el balcón con Aiden, sobre cómo reía al hablar de su sueño de capitanear un barco. Quería que, si algún día pasaba la compañía a futuras generaciones, supieran que se construyó sobre amor y determinación, no sobre la codicia ni el engaño. También creé un fondo de becas en nombre de Aiden, destinado a estudiantes de ingeniería naval. Era mi forma de cumplir la promesa de apoyarlo, incluso en su ausencia. Mi historia termina con el eco de la tragedia, pero también con una lección aprendida a través de la pérdida. La ambición ciega puede destruirlo todo, pero la verdadera familia, el amor de mi padre, el vínculo con Aiden, es el patrimonio más valioso. De pie entre sus tumbas, mirando el océano, les dije: seguiré adelante por los dos. No dejaré que la codicia gane. La brisa marina trajo el murmullo de las olas, como si mi padre y Aiden me respondieran. Y supe, aunque el dolor fuera inmenso, que jamás me rendiría. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Y para escuchar la siguiente historia, haz clic en la lista de reproducción que aparece ahora en pantalla.